¿Cómo estás, Lucía? Acá estamos con también invitados de lujo, nada menos que a mi izquierda tengo al señor Genaro Villamil. Él es un periodista de la revista Proceso y además reportero de Proceso. Y por supuesto también un muy amigo de la casa, Luis Hernández Navarro, coordinador de la sección de opinión de La Jornada. Genaro, hoy es el día después. Así es. ¿Qué pasó hoy? El día después es todavía el procesamiento de una victoria que se veía venir, pero que ha sorprendido a todos por el derrumbe institucional que significa la llegada de López Obrador al poder, el derrumbe del modelo bipartidista que desde hace 18 años teníamos en México, y el desafío de dos grandes temas que son los que el mismo López Obrador puso en la agenda como sus prioridades, que es corrupción, en uno de los gobiernos y regímenes más corruptos que ha tenido la historia de México reciente, y violencia, porque también estamos viviendo el año más violento de todos los últimos 12 años, y además vivimos la jornada, la campaña electoral más violenta con 140 asesinatos a candidatos y precandidatos. Y Luis, un Twitter, nada menos que de AMLO, de López Obrador, que lo leo textualmente, dice: recibí llamada de Donald Trump y conversamos durante media hora. Le propuse explorar un acuerdo integral de proyectos de desarrollo que generen empleos en México y con ello reducir la migración y mejorar la seguridad. Hubo trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes. ¿Qué señal les con esto? Bueno, López Obrador ha sido muy cauteloso en anunciar sus políticas hacia Estados Unidos. Él ha propuesto el establecimiento de una nueva alianza para el progreso entre Canadá, Estados Unidos, México y Centroamérica. Recordemos el gran proyecto de John Kennedy para enfrentar la Revolución Cubana y los movimientos de liberación nacional en el continente americano. Y también ha hablado, lo hizo muy claramente López Obrador, de proyectos productivos que mantengan a los mexicanos dentro del territorio nacional para que no tengan que emigrar. Finalmente anunció dos figuras claves para la relación con el exterior, se entiende con Estados Unidos, el que será el futuro ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, un diplomático con mucha experiencia en el terreno internacional, y Marcelo Ebrard, que fue ya viceministro durante unos meses en el año de 1994 y que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México también en algún momento. En el caso, Genaro, de los números, se sabe mucho más, se han procesado muchos más votos. Se usa la palabra tsunami, se repite todo el día, ha sido un tsunami esto. Este tsunami, ¿cómo lees esa diferencia realmente abismal entre el primero, 53? Es el 53% frente al 22% del segundo lugar, o sea, 30 puntos de diferencia. Y el candidato oficial que se hundió en el 15-16%, es decir, ni en el 2000, cuando el PRI perdió por primera vez el poder presidencial, estuvo tan bajo como ahora. ¿Hubo un mandato? El mandato es justamente cumplir con una serie de promesas impresionantes que hizo López Obrador en campaña, porque además juntó muchos sectores. Le arrebató un sector de la derecha al PAN, le arrebató al PRI un sector también, y por supuesto desfondó al único partido más o menos de izquierda que quedaba, que era el PRD. Y aparte barrió también en todo el resto del país. De las 9 gubernaturas que estaban en juego. Que estaban en juego, es muy claro que va a ganar en 5, incluyendo la Ciudad de México, que es digamos que la joya de la corona, porque además aquí también no solamente gana la gubernatura, sino gana 11 de 16 alcaldías. Y por primera vez una mujer. Perdón, no. Ya hubo una jefa de gobierno en la Ciudad de México, no electa, pero Rosario también, Robles, que tú conociste muy bien. Sí. Ella fue jefa de gobierno interina, pero en este caso es Claudia Sheinbaum electa por la vía directa, ¿no? O sea que realmente ¿cómo calificas? ¿Un cambio? ¿Dirías que es histórico esto? Por supuesto es histórico en la medida que implica el fin de un ciclo. Es un ciclo que culmina, un ciclo que podríamos ver los mexicanos de los últimos 30 años, del 88 al 2018, o incluso
más largo, desde el 68, desde la matanza del 2 de octubre del 68 hasta ahora, son 50 años de decadencia del sistema priista. Yo creo que el modelo priista que tantos años duró en México y que era un fenómeno mundial, está llegando ya a su fin. Y Luis, el Telecán, en medio de la negociación, Trump jugando a que siempre quiere cambiar las reglas, él quiere de alguna forma revisar, por decir una palabra, pero tenemos a un Trudeau en Canadá que no necesariamente está muy de acuerdo con Trump y le está imponiendo sanciones en retaliación a lo que está haciendo. ¿Cómo queda América del Norte con un AMLO en México, un Trudeau en Canadá y en el centro del sándwich Trump? Sí, es muy interesante porque AMLO sostiene la continuidad del Tratado de Libre Comercio, en contra de una posición histórica de un sector de la izquierda mexicana que decía que esto había que renegociarlo. AMLO lo que dice es que hay que mantenerlo. En un momento en el que Trump está jugando a tratar de recomponer su mercado interno, acabar con cierto tipo de relocalización empresarial, y en el que ya anunció que la negociación del TLC se va hasta noviembre después de las elecciones estadounidenses. De medio término, exacto. Así es. De tal manera entonces que por lo pronto el eje de la política exterior de Andrés Manuel López Obrador gira hacia el norte, Centroamérica y el norte, más que hacia el resto del mundo. Y, Genaro, ¿cómo podemos esperar que sea el primer año de AMLO en el gobierno? Con una demanda social muy alta, porque las expectativas y la esperanza es muy alta, con pocos cambios de fondo realmente, va a tener una mayoría legislativa, pero ya el mismo López Obrador dijo que no va a cambiar de golpe las 11 reformas estructurales que hereda, entre ellas la reforma energética, que es una de las reformas o de las contrarreformas más importantes y graves que se hicieron en los últimos años. Yo creo que se va a concentrar mucho en disminuir la violencia, que es uno de los grandes males de este país, y los focos de corrupción principales. En el caso, Luis, de nuestra América Latina, ¿cómo ha reaccionado nuestra América Latina a la llegada de un hombre como AMLO con una visión completamente diferente? Bueno, hemos visto reacciones de júbilo en muchos casos, saludos del presidente Evo Morales, del presidente Nicolás Maduro, de Díaz-Canel en Cuba. Ha habido una sensación de que el triunfo de AMLO permite frenar esta ofensiva de la derecha y implica transformaciones importantes para América Latina. Yo en lo personal no sé si esto va a ser así, pero por lo pronto esta es la forma en la que ha sido recibida. Y Genaro, un tema polémico, siempre fue polémico, incluso antes de la elección, fue el tema de la amnistía. Así es. Y entonces estamos hablando, como tú decías, el país de una violencia extrema, 300.000 personas muertas, 37.500 desaparecidas, sigue muriendo gente, incluso estos días últimos, 130 candidatos murieron en el proceso electoral. ¿Es negociar con el narcotráfico? ¿Es negociar cómo? ¿Cómo calificas, cómo ves ese tema? Es generar un instrumento de apaciguamiento social en zonas donde la violencia y la economía o la narcoeconomía es muy extendidas, como en entidades como Guerrero o Michoacán, que son entidades del sur del país. Es armar una amnistía un poco al estilo colombiano, pero no en los términos de una amnistía con un grupo armado, sino con sectores sociales enormes que viven en la economía de sembrar amapola y marihuana, pero no son los capos, ni son los que generan la violencia. No tienen otra opción. No tienen otra opción, exacto. Pero de alguna forma podría haber algún tipo de diálogo, o como le quieras llamar, con la gente del narcotráfico para que se bajen los niveles de violencia. La gente del narcotráfico, desde mi perspectiva, está en las cabezas del gobierno que se va. ¿Quiere decir que esto está contaminado a gran escala? Quiere decir que el crimen está organizado desde el Estado. Y quiere decir entonces que incluso hay partes del país, como decía uno de nuestros analistas, que decía, se le está pidiendo permiso a estos capos para poder instalar las casillas en esos lugares. Los que mandaban son ellos. Digamos que pues, son... Hay de capos a capos, hay sicarios, que son los matones,
que son los que estuvieron asesinando a muchos candidatos, pero los verdaderos cuadros y los verdaderos jefes financieros del crimen organizado en México están en el poder y lo van a dejar. Y ese va a ser el gran desafío. ¿Cómo lo van a dejar? Y cómo se va a plantear un asunto tan grave, por ejemplo, como el del lavado de dinero, ¿no? Entonces, por último, Luis, y terminamos contigo, ¿cómo lo va a resolver? Bueno, esto es muy interesante porque según datos del Ejército se ocupan en actividades ligadas al narcotráfico 450,000 personas. Es la empresa con mayor ocupación de mano de obra en el país. Pemex tiene 150,000, la empresa estatal petrolera. Es una actividad, solo el tráfico de drogas, que genera alrededor de 65,000 millones de dólares. 1 de cada 10 dólares del Producto Interno Bruto está ligado a la economía criminal. Y podemos imaginar que esto se relaciona, se hace con empresarios de cuello blanco que lavan ese dinero, jueces, notarios, policías y políticos. Hay toda una trama que tendrá que ser desplazada. Difícil tarea. Muy, muy difícil porque el crimen organizado ha capturado áreas completas del Estado mexicano en los cuerpos de seguridad y en las Fuerzas Armadas que tendrá que ser enfrentado con toda claridad por el nuevo gobierno. Están haciendo señas de que se nos termina el tiempo, pero una muy pequeña respuesta. AMLO ya ha hablado que no quiere que le tengan seguridad. Con ese panorama, ¿su vida puede estar en peligro? Hoy ya lo reconsideró. En una entrevista que dio en un medio, dijo que lo iba a pensar. ¿Y te parece que su vida puede estar en riesgo? Por supuesto, y creo que qué bueno que esté reconsiderando, porque lo que le suceda a él en lo personal pone en riesgo a todo el país. Genaro, Luis, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge. Gracias. Estábamos hablando entonces con Genaro Villamil, periodista y reportero de la revista Proceso, y con Luis Hernández Navarro, coordinador de la sección de opinión de La Jornada. Ahora regresamos contigo entonces, Lucía. Jorge.